En Copadas estamos copadas, de dudas, contradicciones, actividades y obligaciones, pero igual nos juntamos entre amigas a aprender, aunque sabemos que nada es tan serio. Ya comienza Copadas, tu espacio seguro. Que se pudran en la cárcel es un dicho que es más popular de lo que me gustaría. No solo porque expresa deseos de inhumanidad, sino porque ingresar al sistema carcelario en Chile efectivamente implica vivir en condiciones deplorables e inhumanas. Pudrirse en la cárcel puede sonar exagerado o como una simple expresión en sentido figurado, pero lamentablemente es más real de lo que debería. Algunos penales suspenden el acceso al agua de los internos, otros lo proporcionan de forma intermitente y deficiente. En Chile, donde las temperaturas en invierno pueden ser bajo cero, solo 2 penales cuentan con agua caliente, Punta Peuco y el de Cochrane, y en los 48 penales restantes solo se cuenta con agua fría cuando hay. Las mujeres trans son recluidas con los hombres si no han hecho el cambio de sexo legal. Los embarazos en los penales no siempre son bien atendidos, habiendo denuncias de mujeres cuyos bebés fallecieron, no los atendieron o incluso acusan que sus trompas fueron ligadas sin su consentimiento durante el parto. La misma Corte de Apelaciones de Santiago indicó que los internos se encuentran en condiciones absolutamente deplorables e inhumanas, incompatibles e inconciliables y no justificadas ante ninguna clase de pena o castigo que el interno haya merecido de los tribunales de justicia. Porque al parecer, como sociedad nos cuesta entender que cuando una persona es castigada con la privación de libertad, el castigo es precisamente ese, la privación de libertad. No la falta de agua, no el hacinamiento, no la exposición deliberada a enfermedades contagiosas, no los tratos crueles. Por otra parte, resulta elemental cuestionarse quiénes son las personas que entran a la cárcel, y cuando nos encontramos de frente con que el 98% de los privados de libertad no han completado la educación obligatoria, que es considerada mínima para optar a empleos formales, nos damos cuenta de la estremecedora realidad con la que elocuentemente nos golpeó la hermana Nelly, diciendo que en Chile se encarcela la pobreza. Y ya dejan de resultar ajenas las palabras del fiscal que nos recibió en el Centro de Justicia en una de las actividades de la universidad, cuando nos dijo que ese edificio es una máquina de moler carne pobre, porque el sistema carcelario chileno tritura vidas y desmenuza el porvenir de millones de personas. Al contrario de lo que se cree, no ha sido una medida efectiva para reducir los niveles de delincuencia, sino que contribuye a reproducir las desventajas sociales, lo que redunda en altos niveles de reincidencia y bajas posibilidades de reinserción. Urge que empecemos a tratar la delincuencia como uno de los síntomas del problema y no como el problema per se. Urge también que consideremos a la realidad carcelaria entre las prioridades a modificar dentro de este sistema, porque no pueden seguir vulnerándose así los derechos fundamentales de quienes allí residen. Y con esto veremos que la cárcel no es más que la fracción irreductible de todo este sistema deshumanizador que nos arrebata la dignidad de todas las formas posibles. Con ese editorial comenzamos un nuevo capítulo de Copadas. La voz de Camila Monsalva está en la editorial. Yo soy Camila Mañé y estoy conectada vía Zoom con mis amigas preciosas Lila Osorio y Toñi González también. ¿Cómo están, bellas? Oli, acalorada estoy, ¿sabí? ¿Acalorada? Se hace calor hoy día. Oh, yo cambié de pijama, como que ahora estoy con el peludito. igual. Es como esa época del año. Esta es la semana en que cambié de pijama. Yo puse calientacamas. Bueno, yo nunca, ¿puedo confesar algo? Nunca en mi vida he usado calientacamas. Wow. ¿En serio? Es lo más maravilloso que te puede pasar, según yo. Bueno, es que soy de Guatero. Es que me da como miedo el calientacamas. Bueno, a mí me da miedo los guateros. Y me da un poco de asco como entrar a la cama caliente en realidad. Como que es bacán las sábanas frías, como la camita recién hecha. La hueá caliente, no sé, me genera como... Ay, a mí me genera mucho placer, como entrar a una cama que puede haber sido un hielo, pero que esté calentita y como abrigadora, me encanta. Bueno, y venir de afuera congelada y meterte en la camita rica, sí. Conche tu madre. Y venir así como con las patas congeladas y meterte en la cama caliente. ¡Oh, qué rico! Nos hallo las culiadas más culiadas porque desde esta conversación del privilegio vamos a pasar al tema del día, que son las cárceles chilenas. Pero antes hay que saludar a las radios que nos retransmiten. Sí, muchos besitos para las radios que nos retransmiten. La radio JGM, Radio Manque, Radio Educativa, en Nancagua, y Sube la Radio por la señal online. Y le mandamos besitos a las amigas de Mantra, a las amigues. Y un abrazo a Carlito. Gracias por editarnos todos los capis. Te queremos mucho. Sí, abracito.
es un tema heavy, según yo, el que queremos abordar. Hace mucho rato lo queremos abordar y me da pena que temas tan interesantes lo estemos abordando así, weón, pero hay que hacerlo y es una forma también de distraer a la gente. Siento que el tema como de cárcel es un tema como que nunca, a diferencia de la gente como que estudia Derecho, como la Mañé, que se lo pasaron como claramente a lo mejor en sus ramos, es como un tema que no se habla. Estudio Derecho, estudio Periodismo. Ay, verdad, que la Monsalva, es que ya se me confunden, es que ya estoy como la abuela, así como la nieta, como que le dice a Javier a la Emilia, una cualquier wea, ya. Así. Es como un tema que nunca, por ejemplo, en el colegio nunca se habla, como en la casa, al menos a mí tampoco. Yo desde la escuela de periodismo, como que estaba el electivo periodismo judicial, pero como que tampoco se abordaba tanto. Es como un tema que realmente yo la única cercanía que he tenido con este es como mediante las series como Orange is the New Black y Vis a Vis. Aguante. Bueno, y los reportajes del Mega que son como un día en la cárcel, pam, pam, pam. Sí, yo creo que eso también tiene que ver con una sensación como de seguridad de las personas que nunca van a caer a la cárcel. Y siento que eso también tiene que acabarse porque en el fondo cualquier persona puede terminar en la cárcel, ¿cachai? Onda, no sé, no quiero con esto restarle importancia a lo que voy a decir, pero, por ejemplo, si un día, no sé, como que te fuiste de un carrete y ibas con copete y chocáis y matáis a alguien, chao, te fuiste a la cárcel, ¿cachai? Como que podía haber tenido una conducta intachable antes, pero cometiste un delito y chao, y hay muchos delitos que la gente nos ve como delitos, como manejar curado, ¿cachai? Es como, no me voy a ir por ahí para que no me pillen los pacos. Pero es como, bueno, no, ese es el fin de la ley, como que el fin no es que no te pillen los pacos, es que no maté a nadie. Claro. Y es como una sensación falsa de seguridad, de como, pero es que los delincuentes van a la cárcel, yo no soy delincuente, y es como, en verdad, todos podemos delinquir, todos podemos convertirnos en delincuentes y terminar en la cárcel. Sí. Siento que eso igual se ve como, ay, perdón, a una sensación como de impunidad, perdón. Sí, y bueno, como sí, relacionada con la clase, pues. Eso, y Claro. sobre todo como con todos estos delitos que han pasado en el último tiempo, en el que, no sé, el hijo del senador Larraín mató a una persona manejando curado y salió impune, pues, ¿cachai? El weón no pagó nada. Sí, Martín Larraín, un delincuente. Martín Larraín. Sí. Bueno, conforme a la información, según la información publicada en la página web de Gendarmería, al 29 de febrero de este año, del 2020, existía un total de 42.084 personas privadas de libertad en el contexto de régimen de control cerrado. Y de ellas, 3.527 corresponderían a mujeres, representando un 8,4% de la población privada de libertad. Y es brígido igual, o sea, no sé, la Lila delante había mandado en nuestro grupo como una página que te muestra todas como un ranking de las personas privadas de libertad de los países de Sudamérica, y lidera Brasil, luego con 773.151 personas privadas de libertad, escaleta. Después viene Colombia, Argentina, Perú, Venezuela y Chile. Yo dije como, a ver, como que aquí es muy rara la cosa, porque onda Brasil, obvio que debe ser el país donde haya más presos, porque es el país que tiene más gente, pues. Entonces Yo hice una cuestión muy ñoña y busqué como la población total de cada uno de los países y saqué el porcentual, ahí la fiel regla de 3 me apañó, y caché que en verdad Chile no está en el lugar número 6 de este ranking en Sudamérica, sino que es el tercero porcentualmente, ¿cachai? Como que sería Brasil, después Perú y después Chile. O sea, como que un gran porcentaje, un 0,24% de la población chilena está privada de libertad. Escaleta. Eso quería agregar. Escaleta, sí. Escaleta de gente, y hay unos datos muy heavy sobre el hacinamiento, porque en promedio el hacinamiento en Chile es el 1%. Onda, el 1% de sobrepoblación penal, ¿cachai? Pero hay penales que tienen 3.000 reclusos y estaban hechos para, no sé, 1.200, ¿cachai? Y hay otros que al revés, pues, que tienen 1.200 y están hechos para 3.000.
Y es como, ¿por qué pasa eso? Porque Gendarmería es quien administra quién se va hacia dónde. Y me imagino que ya cacharon más o menos cuáles son las características que tenéis que tener para irte a un penal o a otro, ¿no? No, Como que- o sea, como que yo cacho que hay diferencias súper notorias, por ejemplo, los violadores de derechos humanos que están casi que con piscina en Punta Peuco. Claro. Pero, por ejemplo, los otros centros penitenciarios no cacho cuáles son las diferencias. Bueno, en Gendarmería hacen una ficha personal de cada persona que incluye, dentro de la forma está como, no sé, habla coa, sí, no, come su corte de pelo, tiene tatuajes, tiene lesiones, como ese tipo de weas hacen que te vaya a un penal o a otro. Como que solo algunas personas pueden llegar a los penales privados como Punta Peuco, ¿cachai? Donde tienen agua caliente. Claro. Sí, cacha que mi papá me contó el otro día que, filo, mi padrino como que tiene una constructora, pico, y le contó que le habían pedido como instalar, como onda, un sistema de regadío, una wea así en Punta Peuco, porque tienen un huerto, y que tenía que poner como cañerías, onda, en el patio y no sé qué cosa, y que ese tipo de cosas no se pueden poner en los penales normales porque los gallos sacan las cañerías y las usan así como, ¿no? Como puta armas. Como arma hechiza, ¿sí? Claro. ¿Cachai? En cambio los otros viejos todos cagados como que no pueden hacer eso, entonces le pidieron por favor instalar como las cañerías culiadas al lado del huerto. Y yo así como indignada, porque mi papá me decía como, oye, pero si igual es lógico, pues como que tiene un sentido de que estos otros gallos sacan las cañerías y la tienen como armas, como que podrían ellos también tener un huerto si es que no hicieran eso con las cosas que les instalan. Yo como, no, papá, como que no hay que seguir fomentando los privilegios de esos gallos, pues, ¿cachai? Como que no puede ser que tengan tantos privilegios, incluso un huerto con sistema de regadío, weón, en su centro penal, ¿cachai? Mientras a los otros los discriminan y asumen que pueden crear armas con las instalaciones que les pongan. Sí, y de hecho eso es cuático porque yo siento, o sea, al menos para mí, como que yo no quiero que los reos de Punta Peuco dejen de tener esos privilegios, sino que quiero que esos privilegios sean extensivos a todos los reos de toda la población penal de Chile, claro. ¿cachai? Como que no es que, que lata, les vamos a meter a 8.000 personas dentro de su centro penal, ¿cachai? Para que sepan cómo se vive en la cárcel. No, como que la idea es que, al contrario, que todas las cárceles sean como Punta Peuco. Pero como que eso tiene muchas consecuencias, o sea, por ejemplo, el tema de las cañerías, ya, obviamente esos viejos que no se pueden ni la raja, no van a ir a hacer un arma hechiza con esa cañería, ¿cachai? Porque además no tienen problemas, seguramente no tienen problemas de violencia adentro de Punta Peuco porque no están hacinados. Onda, cuando tenían una celda que era originalmente para 4 personas a 9, que no todas tienen como un colchón propio, una frazada propia, que no tienen condiciones de ventilación, que no tienen luz, no sé, natural, ¿cachai? Obviamente se van a incrementar como las situaciones de violencia dentro de esa celda. Obviamente vaya a necesitar generar armas para defenderte en todo ese tipo de caos y circunstancias. Entonces, como que al final no es solamente la cañería, ¿cachai? Es como todo lo que viene detrás de eso y por qué se están peleando los reos, por qué están haciendo armas adentro de la cárcel, ¿cachai? Claro. Oye, igual, no sé si en verdad era un sistema de regadío, como que yo creo que era una llave, weón, para tener el agua más cerca, pero igual son privilegios que no existen en los otros lugares. Oye, en esa misma línea, como yo estaba leyendo un reportaje, un artículo, ya la buena que no sabe lo que estaba leyendo, de un medio español que se llama Las cárceles del infierno en América Latina. Y bueno, obviamente hay países como Suecia en que han tenido que cerrar sus cárceles porque no tienen gente, pues. Como a diferencia de lo que pasa aquí en América Latina, que es como dice la Monsi, que es una cárcel que se pensó para 4 personas, en verdad viven 9. Y en este reportaje contaban cómo las bandas armadas controlan desde la violencia hasta el sexo en las prisiones que existen, o como también en las prisiones controladas por las pandillas hay menos asesinatos que en las controladas por el Estado, porque eso también se da mucho en la cárcel como de las pandillas y todo eso. Y en esa misma línea yo me dedico mucho a ver como serie y película, y el año pasado en el Festival de Valdivia vi una película que se llamaba El Príncipe, que era una cárcel de hombres. Y
por ejemplo, investigando también, averigüé que hay cárceles que donde hay personas como de la comunidad LGBTI, que sean gays, bisexuales, transexuales, como que las cárceles lo que hacen es que los separan, como que los segregan y al final los aíslan, ¿cachai?, de este espacio porque obviamente tienen problemas con ciertas personas que habitan la cárcel por discriminación. Pero igual aquí yo como que me cuestiono esta pregunta de cómo estas películas o estas series como que realmente visibilizan lo que pasa dentro de las cárceles, porque en el Príncipe como que se mostraba que no discriminaban, ponte tú, mucho como al hombre o sexuales, más como que todos caían como en una homosexualidad, ¿cachai? Hasta los mismos hombres que después el fin de semana viene su mujer como a verla, ¿cachai? Entonces ahí a mí me llamó mucho la atención cuando leí esto, porque dije como, bueno, según yo, en todo lo que yo he visto como de series o películas jamás se ha discriminado como las personas LGBT, más que obviamente en ciertos casos, sino como que casi como que te volvís cola, weón, fleta, ¿cachai? Porque si no como que cagaste. Entonces igual ahí me cuestionaba eso de cómo igual se está visibilizando lo que existe realmente en el mundo de las cárceles y como cuándo realmente vamos a saber lo que pasa en ese mundo, ¿cachai? Sí, es bien terrible lo que decís porque efectivamente en las cárceles de Chile se les discrimina a las personas LGBT y como que, no sé, pues vivían situaciones de violencia y como a raíz de eso las segregaron y las dejaron como, no sé, en un patio donde hay personas con discapacidades mentales, ¿cachai? O físicas. Y en el fondo está ahí como poniendo a alguien que no tiene ningún tipo de discapacidad mental o física junto con personas con discapacidad mental o física. Que no es que esté mal que se junten, pero los estáis discriminando como en ese sentido, ¿cachai? Oye, les tengo un dato. Cachen que en una columna del Mostrador dice que a octubre del 2019 las cárceles contaban con 75 mujeres embarazadas, 104 mujeres con hijos lactantes menores de 2 años y 106 menores de 2 años en las cárceles del país. O sea, 106 niñas menores de 2 años que viven en las cárceles. Al hoyo. Uh-huh. Bueno, sí, es brígido eso, como también se vulneran los derechos de los niños y las niñas por este sistema mal hecho. Bueno. Oye, para seguir... Y pienso en lo demás como en esta crisis sanitaria, como una pandemia y estar en una cárcel, weón, y ser guagua, no sé, es que lo encuentro demasiado polémico. Sí, igual este problema va más allá de la cárcel misma, pues, sino como que te persigue un poco de por vida, así que vamos al diccionario para cachar qué onda después de la cárcel. Vamos. ¿Quedas colgada con las conversaciones porque no entiendes algunos términos? ¿Fracasaste buscando en Google? Tranquila, aclara tus dudas con el diccionario de Copadas. Hoy en nuestro diccionario copado hablaremos sobre reinserción. El Ministerio de Justicia de Chile entiende la reinserción social como un proceso sistemático de acciones que están orientadas a favorecer la integración a la sociedad de una que ha sido condenada por infringir la ley penal. El Ministerio más que la reinserción social como proceso se inicia durante el periodo de cumplimiento de una condena y continúa cuando la persona retorna a su vida en la comunidad. Estas acciones buscan abordar la mayor cantidad de factores que han contribuido a que una persona cometa un delito con el objetivo de disminuir sus probabilidades de reincidencia y promover un cambio el cambio hacia conductas prosociales. La reinserción se caracteriza por el desarrollo de competencias en el ámbito individual, social y laboral, y por el fortalecimiento de los aspectos protectores que facilitan la integración a la sociedad. Y técnicamente la condena misma, cuando a ti te dan como una condena por cometer un delito, como que ahí empieza tu reinserción, como que la condena se entiende como el comienzo de la reinserción social. ¿Cachai? O sea, como en el ideal, como en lo utópico. O sea, como que el periodo de la cárcel, de estar en la cárcel también es una condena. O sea, también es parte del proceso de la reinserción. Sí. Sí. De hecho, es como clave igual. Porque ahí está como alejado de la sociedad, como no siendo un daño para nadie, y es como tu momento de entenderte como otro ente en la sociedad, pues, ¿cachai? A eso se refieren como actitudes prosociales, como conductas prosociales. Y ahí así juegas como actividades comunitarias, como que te cambien como la mente, no sé cómo explicar. Sí, igual siento que
como que suena bonito, pero ni cagando la weá es un derecho al final, como que lo ven como un proceso que algunos pueden tomar, ¿cachai? Pero ni cagando lo tratan como un derecho propio de las personas privadas de libertad, porque no sé, como que de partida si te fijáis como en los requisitos para poder entrar no sé, al sistema educativo de la cárcel, es como, no sé, como que te hacen clases de media, ¿cachai? Como que está tan pensado el sistema para encarcelar a la gente pobre que te hacen clases de básica y de media. Ujú. Y como que la básica solamente es obligatoria y la media como que solo te incentivan a tomar los cursos de educación media, ¿cachai? Dentro de la misma cárcel. No, y además, ponte tú, el proceso de reinserción social debe ser un proceso que esté garantizado por el Estado, pues, ¿cachai? En todo el proceso mismo de la wea, onda, durante tu encierro en la cárcel, mediante un proceso educativo y después en un acompañamiento como cuando entráis en la sociedad, pues, ¿cachai? Porque pasa que mucha gente que estuvo en la cárcel después no tiene como un acceso al mundo laboral, como que no pueden trabajar por haber estado en la cárcel al final de cuentas, Sí, ¿cachai? sí. A eso se le llama como tener los papeles manchados y toda la cuestión. Y eso crea como un espacio para que tú volváis a reincidir en el delito. Sí, Claro. pues, totalmente. Además que, por ejemplo, si queréis trabajar adentro de la cárcel, solo podéis trabajar si tenéis buena conducta. Onda, la weá, literalmente es un privilegio poder reinsertarte, como ni siquiera en la teoría es un derecho, ¿cachai? Porque tenéis que tener buena conducta para poder acceder a los escasísimos trabajos que hay dentro de la cárcel. No es como que cualquiera de los reos pueda entrar a trabajar, ¿cachai? Claro. Y aparte están todos los factores que hemos hablado antes, pues como las condiciones de hacinamiento, de poco higiene, como que no tengan acceso a servicios básicos como el agua, como ni cagando puedes reinsertarte socialmente si ni siquiera dentro de la cárcel salís como de esos espacios de carencia, ¿cachai? Claro. Y como que la cárcel lo refuerza mucho más todavía. Sí. Y lo otro es... dale, Maña. No, que me acordé con Orange is the New Black, bueno, una serie de Netflix que la recomiendo mucho, y me acordé cuando Tasty ya cumplió su condena y queda en libertad, pero como las posibilidades de movilidad social son tan mínimas que ella, onda, por su propia voluntad vuelve a la cárcel porque nunca pudo conseguir pega, no tenía como... no podía sobrevivir allá afuera, ¿cachai? Y obvio que entiendo... No tenía como comer. nada. Entonces, como en la cárcel, que obviamente entendemos que la cárcel de Orange is the New Black es una cárcel de Estados Unidos federal de mínima seguridad, que parece un hotel comparado con las cárceles chilenas, y tenía onda a sus amigas y de alguna manera podía sobrevivir fácilmente que afuera de la cárcel, ¿cachai? Pero por otro lado vemos, ahora voy a hacer un spoiler, así que adelántenlo 10 segundos si es que están escuchando esto, cuando Piper sale de la cárcel, puta, tiene su papá, ¿cachai? Que le pega una pega de mierda igual, obviamente que tiene dificultades, pero también como las redes y esas cosas también son distintas según quién eres en la sociedad, pues, ¿cachai? Como que ella no vuelve a la cárcel por necesidad, porque tiene como una red de apoyo y tiene privilegios que Tasty, que es una mujer negra y pobre, ¿cachai? No tenía. Claro. Oye, Además... sí, sobre esto se me olvidó decir una hueá del diccionario, perdón, un agregado del diccionario, que dice como que la reinserción social va acompañado como también con una reparación terapéutica, pues, como Sí. a un nivel de enfermedades mentales, ¿cachai? O sea, no estoy diciendo que las personas privadas de libertad son enfermas mentalmente, sino como que tiene que haber una terapia psicológica que acompañe a estas personas, pues, ¿cachai? En esa misma línea, a mí me pasa que como que encuentro que es increíble todos los datos como ponte tú que la Lila dio en el diccionario o como que estemos hablando, y me pasa que me llama la atención como que esto de verdad no lo pasen o no lo conversen como, no lo politicen como ningún espacio, ¿cachai? A lo mejor si tú quieres saber del tema averiguar, pero no es como como que el Estado no te está garantizando esta educación como de que deberías saber sobre lo que pasa en las cárceles, tampoco sé si iría a ser el Estado, ¿cachai? Pero como que en fin es un tema como que no se habla, y en esa misma línea me gustaría saber qué es lo que dicen nuestras auditoras, así que les tinca ir a la pregunta copada.
Vamos. Sí. Porque copadas lo hacemos todas, queremos escuchar tu voz. Opina con nosotras en la pregunta copada. ¿Qué opinas de la institución de la cárcel? Siento que tengo sentimientos encontrados con la institución carcelaria. Antes, por lo menos yo pensaba que estaba bien que cuando una persona cometiera un delito, fuese el delito que fuese, sufriera en la cárcel y la pasara mal y toda la mierda, considerando que se supone que en la institución carcelaria no se resguardan los derechos humanos, por lo menos aquí en Chile. Pero después me puse a pensar que si tú no le resguardas los derechos humanos a la persona que está dentro de la cárcel y tampoco hay programas de reinserción social ni nada, ¿cómo esperáis que esta sea una sociedad mejor y cómo esperáis que esa persona que después de salir de la cárcel no siga cometiendo delitos? Creo que el sistema penitenciario tiene muchas carencias y un muy mal enfoque, no solo en Chile, sino en todo el mundo. El objetivo debería ser reinsertar y rehabilitar a las personas privadas de libertad, no castigarlas y usarlas de ejemplo, para que el resto no cometa un delito. Creo que como sociedad nos la hemos jugado muy poco por los y las presas, porque no queremos hacernos cargo, pero es hora de que hagamos algo al respecto. Yo creo que el tema del sistema carcelario en Chile es súper grave y me molesta sentir que no es un tema que se le dé relevancia ni que hayan ánimos de ponerlo sobre la mesa, porque me pregunto cómo no les va a hacer ruido la cantidad de personas que hay en la cárcel, la cantidad de personas que cometen delitos. ¿Cómo no son capaces de hacer la relación que tiene la precariedad con el delinquir o con el narcotráfico? También creo que la meritocracia está súper relacionada con el extremo punitivismo. Creer que el que es delincuente lo es porque no quiere trabajar y que por eso merece todas las penas del infierno. Las personas que están privadas de libertad solamente es eso. Ellos solamente están privados de libertad. No tienen por qué no tener agua ni vivir hacinados. Bueno, mi visión de la cárcel viene un poco desde la última experiencia que he tenido con ella, ya que mi hermana estuvo 10 días en prisión preventiva a propósito de la revuelta popular, cuando se le imputaron delitos graves en ese sentido, y lo que ella me pudo expresar a partir de su experiencia y cuando yo pude ir a visitarla era de la forma en la que las mismas mujeres dentro de la cárcel se trataban a ellas mismas. Eran muy violentas, normalizaron muchas veces la violencia con sus parejas, además de castigarse por no cumplir con el rol que ellas deberían haber cumplido como buenas madres, buenas mujeres. También se sentían no merecedoras de cariño, no merecedoras de amor. La conciencia de sí misma venía un poco desvirtuada y incluso cuando mi hermana como terapeuta les dio como pudo hacerles cariño, hacerle un masaje o algo así, ellas se sintieron eternamente agradecidas. Siento que ese espacio dentro de la cárcel, además de ser una barrera física, también es una barrera psicológica para que ellas puedan sentirse merecedoras de amor. Considero que la cárcel y el sistema penitenciario en general no solucionan nada y solo mantienen el status quo de los problemas que ya existen en la sociedad. Pero al mismo tiempo nos cuesta encontrar una solución porque nos hemos acostumbrado tanto a un sistema que se preocupa más de castigar que de solucionar los problemas que llevan a un determinado individuo a cometer estas fallas legales que finalmente le llevan a la cárcel. Realmente considero la cárcel un parche en una herida que nunca ha sido tratada. Y al mismo tiempo hay que hacer una reflexión y preguntarnos qué estamos haciendo, que en otros países se tienen que cerrar cárceles porque ya no hay gente y aquí casi que tenemos que abrir más porque cada día hay más gente que comete actos delictuales. Creo que la mayoría de las personas que terminan en la cárcel son víctimas indirecta o directa del Estado, porque les falló en educación, salud, vivienda y un montón de carencias que orillan a las personas a tomar malas decisiones, porque los que tienen plata no se vieron envueltos en situaciones extremas y que más encima se terminan zafando del sistema de justicia con sus lucas, y que la cárcel está lejos de solo ser la privación de libertad y que le queda mucho mejor el nombre de vertedero humano. Oye, me encantó esa niña que dijo, de hecho una cosa que también dijo la Camila en el editorial, como que las personas privadas de libertad son esto, son personas privadas de libertad y no deberían ser humilladas y no deberían vivir en condiciones deplorables o no deberían ser torturadas, ¿cachai? En esos espacios solamente porque cometieron un delito. Claro. Porque creo que es una información muy importante que enfatizar. Y sí, como, ¿se acuerdan el otro día que en TVN pusieron como deberían las personas privadas de libertad tener derechos básicos? Es como, concha tu madre, weón. Obviamente que sí, todavía son personas, me están hueveando, como que siento que incluso hacer esa pregunta ya es como un descriterio total y que casi que haría un nazi
terrible asesino si lo planteáis, así como no podéis discutir los derechos fundamentales de las personas nomás. Y eso es lo que se está educando. La odiosidad, pues, weón. Sí, y los medios de comunicación en verdad dan mucho la cacha en este sentido, porque aquí quiero ir con otro dato, que en verdad el concepto de la puerta giratoria que existe y que está instalado en Chile al menos, se ha establecido básicamente porque los periodistas y las periodistas en Chile y los medios de comunicación en general no saben comunicar temas judiciales. Entonces titulan como que un imputado, comillas, quedó en libertad, cuando en verdad no había una sentencia todavía, ni siquiera se ha cerrado el caso, y por ejemplo quedó con firma mensual mientras se estaba desarrollando la investigación, ¿cachai? Entonces aquí quiero decir que cuando se desarrolla una investigación, el juez puede aplicar medidas cautelares para garantizar el éxito de la investigación, y entre ellas, por ejemplo, son varias, están el arraigo nacional, la firma mensual y el arraigo domiciliario. Entonces, existen requisitos súper puntuales para ordenar prisión preventiva. Y lo aclaro porque no parece ser tan obvio que no cualquier persona a la que se le imputa un delito debe ser encarcelada inmediatamente, ¿cachai? Como que no todavía eres inocente. Claro, no hay cárcel para tanta gente tampoco. Entonces, son requisitos súper puntuales que se tienen que cumplir para que se pida prisión preventiva. Y de hecho, de cada 10 solicitudes de prisión preventiva que se hacen, 8,4 son concedidas, y del resto, o sea, del 1,6 que queda, el 0,8 van a la Corte de Apelaciones. O sea, la mitad, ¿cachai? Entonces, como que no existe la puerta giratoria, solamente son los medios de comunicación que no saben informar sobre arresto y temas judiciales. Así que un tirón de orejas. Y tirón de oreja también para ver la prisión preventiva como algo que tiene que ser sí o sí, como la prisión preventiva es una medida súper gravosa, como que eres inocente todavía, nadie ha investigado sobre lo que hiciste y ya te están metiendo a la cárcel, ¿cachai? Como un día llega alguien y te dice, oye, cometiste este delito, chao, te hago prisión preventiva, como, ¿de qué me estás hablando? ¿Cachai? Es así de la wea, como que basta preventiva como un adelanto de la pena. Oye, yo quería comentar que cuando escuché la respuesta a la pregunta Copadas, como que pensé mucho en feminismo anticarcelario y en la Angela Davis y su volá como de hacer este paralelo entre el sistema carcelario y el patriarcado, ¿cachai? Como que el feminismo no apunta a ser una wea punitivista ni castigadora, ¿cachai? Y que en ese sentido se declara como anticarcelario. ¿Qué opinan ustedes de esa bola? Estoy demasiado de acuerdo. Sí, igual estoy de acuerdo. Sí. O sea, pero a veces como que uno se topa con personas que están como en Punta Peuco o como delitos que van mucho más allá de falta de oportunidades, sino que es como que te ponía a pensar en la existencia de las personas buenas y las personas malas, ¿cachai? Si es que realmente existe eso. Y es como, bueno, en verdad a mí me gustaría que esos buenos estén en la cárcel, ¿cachai? Como que no hubo un tema de clase por ahí, no hubo un tema de oportunidades necesariamente, porque claro, también tenían mocitos que los mataban por ello. Pero no sé, pues como que ahí a veces uno se pone en caso y es como que yo no metería a la cárcel un hueón que venda discos piratas, ¿cachai? O que haga microtráfico de drogas. Claro. Pero yo igual tengo como esa contradicción. Sí, igual, pero es que según yo, porque también tiene que ver con el tipo de delitos que se comete, ¿cachai? O sea, sí, no sé, y aparte a mí también me torturaste a 200 personas. Claro. Ay, perdón, que me llegó tarde. Perdón, que a mí me atraviesa como una problemática de clase igual, como que me gustaría, a veces pienso como, obvio que me gustaría que todos los cuicos se fueran a la cárcel, como los que cometen delitos de corrupción, ¿cachai? Como de falseo de, no sé, cualquier cosa y son malos y nos roban. Como que obvio que me encantaría que se fueran a la cárcel. Y ahí me siento muy contradictoria, ¿cachai? Sí, es verdad, pero yo insisto con que, o sea, como que depende del delito. Por ejemplo, un delito contra la propiedad, donde si, no sé, te robaste algo del súper filo, sí, o no sé, pero para mí es como súper
como clara la línea. Onda, si te metís, onda, si empezáis como a vulnerar o a violentar mujeres o niños, o eres un criminal como con delitos de lesa humanidad, a la cárcel. Pero siento que eso aún así tiene que ir acompañado como de un programa educativo o algo así, para que cuando salgáis no sigáis matando mujeres, o no sigáis violando mujeres, o no sigáis golpeando niños, ¿cachai? Como Claro. que no podía estar en la cárcel por siempre. Entonces sí o sí tenéis que recibir algún tipo de ayuda, no sé, ya sea educativa, psicológica, dependiendo de lo que te motivó a cometer esos delitos. Oigan, ¿y qué piensan ustedes de la pena de muerte? Ya la buena que se fue en otra bola, bueno. Ya, Toña, está en el nivel de ¿merecen los presos derechos básicos? No, o sea, no. Yo opino que está mal, pues estoy en contra de la wea. Obvio que sí, igual. De acuerdo. Y vuelvo a recomendar Grey's Anatomy y ese capítulo en específico de la pena de muerte, que la gente que lo vio sabe a cuál me refiero, que es tan bueno por la mierda. Yo creo que debe ser mi capítulo favorito de las 16 temporadas, güey. Wow. Oye, yo quería, antes de que nos fuéramos a la entrevista, quería decir algo muy heavy, y es que en la población migrante es muy cuática la diferencia en comparación a la población chilena dentro de la cárcel, porque la creencia popular es que los migrantes delinquen más que los chilenos, po. Pero en verdad solo el 4% de la población carcelaria es migrante. Onda, es nada, el 4%. Y además, la población carcelaria de mujeres migrantes que se encuentran en calidad de imputadas, o sea, que no han sido condenadas, es muy distinta. Espérate, me confundí con lo que estaba diciendo. Que es mucha la diferencia de mujeres migrantes imputadas encarceladas con respecto a mujeres chilenas imputadas y encarceladas, ¿cachai? Onda, las mujeres migrantes quedan en prisión preventiva mucho más fácilmente que las mujeres chilenas. Y eso es muy terrible porque todavía no se ha investigado nada, ¿cachai? Como que a eso voy con la prisión preventiva. O sea, que hay un sesgo racial en la wea. Sí, como po. que las mujeres migrantes se van al toque presas más Sí, que las de mujeres hecho, chilenas. El 44% de las mujeres migrantes que están en la cárcel no han sido condenadas, solo están imputadas. Y Están en cambio, esperando nomás. sí, y en las chilenas son un 13%. Juan, qué horrible. Sí. Imagínate en otro país, weón. O sea, perdón, obviamente que las cifras es una cuestión que tiene que ver con el sistema judicial, etcétera, pero encuentro que esa creencia popular de que son las personas migrantes quienes cometen más delitos también es por los medios de comunicación, porque una persona colombiana cometió un delito, plan, ¿cachai? Que la persona es colombiana, pero no estáis titulando como que sobre todo los chilenos que cometieron un delito, ¿cachai? Como que no estáis enfatizando la nacionalidad en esos casos. Entonces, Yo hice una investigación de seminario sobre este tema, sobre el tratamiento de la prensa en el caso de cobertura de delitos a población migrante, y lo que pasa en esos casos es que hay como una espectacularización de cómo se cuenta el delito, ¿cachai? Las notas se abren así como con música de Hollywood y las patrullas y las luces de la sirena, y lo primero que se dice es como la nacionalidad de la persona, claro. Y hay como un sesgo súper grande de parte de los medios de comunicación. Es brígido, es súper brígido. ¿Les tinca la entrevista? Sí, gente que sabe más que nosotras del tema. ¿Te gustaría tener acceso a nuestra biblioteca feminista? Síguenos en Instagram, Twitter y Facebook como Copadas Podcast y encuéntrala en publicaciones fijas e historias destacadas. Estamos con Valesca Orellana y María José Peña, respectivamente directora territorial y directora técnica de la ONG Lea Sur, organización dedicada a la defensa y promoción de los derechos de personas privadas de libertad. ¿Cómo están? Hola, bien, gracias por la invitación y por la oportunidad de hablar con ustedes, son muy bacanes. Ustedes Hola. Oye, para que empecemos al tiro, ¿cuáles son las condiciones de las personas privadas de libertad en Chile? Una pregunta muy general. Bueno, las condiciones de las personas privadas de libertad, en general, tanto hombres como mujeres, como se ha dado cuenta en los últimos informes de condiciones carcelarias que se han elaborado, indica que los recintos, las cárceles chilenas tienen condiciones de inhabitabilidad, de hacinamiento, falta de salud,
pocas horas de agua potable, largas horas de encierro y desencierro, largas horas donde los privados de libertad, tanto hombres como mujeres, pasan sin consumir algún alimento administrado por la administración penitenciaria. En general son condiciones precarias que hacen que las personas privadas de libertad no tan solo pierdan el derecho a la libertad de tránsito, sino que se vean vulnerados mucho más allá de los derechos que conlleva el cumplimiento de una condena. Sí, yo como aportar un poco más también. Por ejemplo, es interesante darse cuenta que todos los problemas que ahora vemos, porque están visibilizados quizás desde el estallido social, más que se muestra que las condiciones carcelarias han sido así, digamos, desde siempre. Lo que pasa es que ahora estamos en situaciones en donde efectivamente a todos nos está tocando una pandemia, pero dentro de la cárcel se repiten, digamos, condiciones desde siempre, e incluso, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, en los recintos que son de menores de edad, de adolescentes, existen auditorías que se hacen cada cierto tiempo por organismos, digamos, tienen problemas en la elección de esos organismos, en realidad. Son organismos que finalmente lo que tratan de hacer es como qué es lo que falta, y tú te das cuenta que, por ejemplo, no sé, hace 7 años se está diciendo que tienen los mismos problemas, y son problemas graves, o sea, poco acceso a ofertas laborales, de taller, condiciones de habitabilidad, digamos, bastante precarias, y como no son obligatorios, digamos, no son vinculantes ni producen efecto, hacen que ya, o sea, podemos decir fehacientemente que al menos, por ejemplo, a través de ese informe, que hace 7 años se está diciendo que en el Centro de Internación Provisoria se cometen, digamos, las mismas atrocidades, al final, porque me lo hacen como una película de terror. y que no se ha hecho, digamos, nada posible. O sea, siempre han sido malas, ahora estamos en una situación excepcional, pero siempre han sido malas, muy malas. En esa misma línea, entonces, como ¿qué riesgos existen para las personas privadas de libertad frente a la crisis sanitaria que estamos viviendo actualmente como país? Y también ¿qué medidas se han tomado en las cárceles para enfrentar el coronavirus? A mí me gustaría por lo menos hablar respecto a cuáles son los riesgos que enfrenta la población penitenciaria en este momento. Es que, dadas las condiciones, por ejemplo, con altos índices de hacinamiento, es muy difícil que se parta de la base de mantener un distanciamiento social entre los internos. Es imposible tanto para gendarmería como para el mismo interno en sí, porque los pisos, los módulos, conviven una cantidad alta de grupos de gente en espacios que son muy reducidos. Tanto el distanciamiento social es difícil llevarlo a cabo. Que cuenten con insumos que les permitan la sanitización o una higiene mucho más seguida o continua, tal como lo que se le llama a la población libre, es difícil porque los insumos parten de la base de las encomiendas que reciben los internos o que se los proporcionan los mismos internos. No hay un abastecimiento de insumos para mantener la higiene que sean otorgados por la administración penitenciaria. Básicamente se le han entregado mascarillas, pero una por interno, no más allá de eso, útiles de aseo básicos para los mozos para que mantengan cierta higiene o sanitización en algunos lugares comunes. Pero el tema del lavado de manos, hay recintos que tienen 1 o 2 horas de acceso al agua al día. Entonces, todas las normas que son un poco más factibles de realizar en nuestras casas, dentro de estos recintos son sumamente difíciles. Por eso se considera que los presos, las personas privadas de libertad, es una población de alto riesgo y de un contagio pero inminente, sobre todo que el COVID-19 es altamente contagioso. Por lo tanto, que contamos con una población penitenciaria de 42.000 internos en general, tanto hombres como mujeres. Un contagio sería masivo, de una expansión súper rápida, que haría que el sistema de salud público se viese un poco choqueado, por decirlo así, porque... ¿Como colapsado? Hay colapsado. No daría abasto. Exactamente, claro. No daría abasto. Ahí la Cote le puede contar cómo se ha logrado, por lo menos Gendarmería
tomar algunas medidas enfrentando todos estos factores. Claro, como cuáles son las medidas que se han tomado, porque dijiste muchas cosas, entonces como profundizar en cuáles, como las medidas se están tomando, como tanto también me surge la duda desde el Estado, como desde las mismas organizaciones que existen en las mismas cárceles, desde los presos, las presas, como ¿cómo se hace? Sí, porque recordemos que ya hay una persona privada de libertad que contrajo el virus, como que ya hay alguien que dio positivo. Claro, como que hemos visto hartos videos como que han salido de las mujeres organizándose, como cuestionando todo lo que está pasando. Sí. Entonces, si nos podían ayudar y orientar un poquito con esa información. En Santiago 1 hace unas semanas hubo un motín por ese tema, si mal no recuerdo. Como que terminó como con un incendio igual, ¿o no? Sí, o sea, lo controlaron al parecer rápidamente, porque yo estaba asustada, porque me acordé de la cárcel de San Miguel que se quemó en 2010, entonces dije como no, mentira, ¿qué va a pasar de nuevo? Entonces, pero ahí caché que pudieron controlar el incendio, pero claro, igual había gente haciendo motines y manifestándose para que se tomaran las medidas correspondientes por el coronavirus. Sí, mira, yo creo que igual sería bueno como dividirlo por etapas para dejarlo un poco más claro y de repente dividirlo como qué medidas se han tomado, de dónde ha salido la medida que se ha tomado. Entonces, a mí me parece que para eso es importante indicar como lo que ha pasado, lo que pasó las primeras semanas que tuvimos la pandemia, en donde yo creo que no solamente en los recintos penitenciarios, sino también en Chile un poco el gobierno fue un poco, digamos, escéptico respecto a lo que podía pasar. O sea, al principio partimos diciendo, tuvimos un ministro de salud que decía que no era necesaria una cuarentena. Entonces, evidentemente eso también se reflejó y siempre llega retrasado a la cárcel, porque es el lugar más invisibilizado. O sea, de la cárcel no salen votos, porque los presos no pueden votar, así que evidentemente son a los que menos le llegan los beneficios de la política, por decirlo así. Claro. En primer lugar, creo que las medidas que tomaron fueron las que tomaron los propios internos. Ellos se dieron cuenta de lo que estaba pasando en el exterior y los internos y las internas decidieron tomar ciertas medidas ellos mismos para efectos de protegerse, no quizás a ellos más que a sus familias. Y eso se vio porque Gendarmería decidió en un momento no suspender, por ejemplo, ni visitas ni encomiendas. Para los internos y las internas son súper importantes las encomiendas, como decía la Vale, hay lugares en donde efectivamente pasan 15, 17 horas sin alimento, entonces las familias les proporcionan comida como para que puedan alimentarse durante el día, entonces, y además estaban pidiendo en algunos casos en Gendarmería que les llevaran artículos de higiene. Entonces, para ellos eran súper importantes las encomiendas y aún así hubo recintos penitenciarios en donde los mismos internas decidieron no recibir visitas, o sea, avisar a Gendarmería que no iban a recibir visitas y que no iban a recibir encomiendas para efectos de no llevar, digamos, llevar el bicho al recinto del penitenciario y además no producir, digamos, un ambiente que podía ser súper poco higiénico, digamos, para las familias, porque el problema que siempre he tenido en las visitas es cómo se ejerce ese derecho, es decir, es súper denigrante. Existen revisiones, como te decía, siempre está como un mundo de película, algunas cosas que uno piensa que no pasan. Hace un par de años atrás y seguramente, no voy a asegurar ahora porque no quiero estar acusando de cosas falsas, pero sí se ha sabido de casos de por ejemplo, de revisiones en donde a los padres los revisan y le sacan la ropa del frente de su hijo o hija, o de repente incluso a los niños que son más grandes también los revisan de esa forma. Entonces, se producen condiciones que en el mismo lugar pueden, digamos, son propensas a que la gente que está ahí, que lleva la encomienda, se contagie. Las filas que hacen para las revisiones, etcétera, etcétera. El lugar donde se hacen las revisiones. Entonces, me parece que lo primero que cronológicamente fue efectivamente los internos decidieron tomar medidas. Y esto tiene mucho que ver con los motines que vimos. Tiene mucho que ver con los motines que vimos porque los internos y las internas saben más que nadie qué es lo que ocurre dentro de los recintos penitenciarios. Y el acceso a la salud y la integridad física siempre ha sido un problema dentro de en la cárcel de tuberculosis, en la cárcel de papera, y aquí decir que alguien tiene tuberculosis como que te quede mirando raro, ¿dónde te metiste? O sea, ahí hay. Y hay porque efectivamente las condiciones de habitabilidad son de una insalubridad tan grande que permiten que como prácticamente estas burbujas de enfermedades que no se producen en el exterior y que sí están adentro y que son prácticamente comunes. Entonces,
Y esto pasa y se replica en casi todas las cárceles, en Latinoamérica pasa mucho y en algunos países, en otros lugares de otros continentes, y eso evidentemente es algo que preocupa a los internos, y lo vimos antes de tener los motines acá, ya habíamos visto motines afuera. Habían habido en Brasil Italia. Uno que fue grande, en Italia hubo uno. En el de Colombia. Sí, ya se tuvo incluso gente que murió, digamos. También hubo heridos funcionarios y además también internos, digamos que además vienen después de eso las represalias, es decir, traslado de módulos en donde pierden visitas o conductas, etcétera, etcétera. Así que evidentemente fue un problema bien grande que les trajo, pero al final lo que demuestra es, en primer término, una desesperación. O sea, estamos aquí, siempre no hemos muerto, porque se pueden morir de cualquier cosa. O sea, los relatos que hay de acceso a la salud en cárcel son tétricos. Hay gente que ha perdido partes de su cuerpo porque resulta que partieron sin revisarle una pequeña herida que se hizo en un accidente laboral que ni siquiera está sujeto a condiciones laborales normales. O sea, todo es penca. Después de eso, creo que, bueno, existen distintos tipos de medidas. Estuvieron las medidas que tomaron la sociedad civil, las que toma Gendarmería y las que toma el gobierno. Respecto a las que toma el gobierno, son los proyectos de ley que nosotros ya vimos, que están, digamos, que están en proceso, que han sido, digamos, bastante populares ahora, especialmente el tema sobre los indultos. Por suerte, el Tribunal Constitucional rechazó el indulto de el requerimiento que realizaron los senadores, y por suerte también los diputados oficialistas se dieron cuenta que en realidad, creo yo que fue eso, se dieron cuenta que atrasar 2 semanas el tema de los indultos para la excarcelación era un tema que significaba básicamente a los responsables de muerte del sistema penitenciario. Eso es súper importante porque yo creo que ya estamos atrasados, es decir, ojalá esto hubiese salido antes, ojalá hubiese tenido una voluntad política efectiva, 1 semana o 2 semanas que ya se ha demorado el proyecto, sin, digamos, este requerimiento y todo, ya significa evidentemente un contagio exponencial adentro de los recintos penitenciarios. Obviamente hay unos hasta Puente Alto, sino que también hay un CPF, me parece que en donde una mujer apareció positivo, donde ya está la gente en cuarentena, y hay en los recintos penitenciarios, en Santiago 1, se ha sabido de casos en donde se han realizado el examen, más allá de que salgan o no, evidentemente tiene que existir protocolos de aislamiento o al menos de excarcelación. Los organismos internacionales, no solo los que se llegamos a la privación de libertad, sino que incluso la propia Unión Europea y la OMS ha indicado que efectivamente es importante lo que pasa dentro de la cárcel, que es parte de la pandemia y que finalmente lo más importante es la excarcelación de esas personas. Bueno, delante había mencionado lo del incendio de la Torre 5 de la cárcel de San Miguel del 2010, en que murieron 81 presos calcinados o por inhalación de humo y gases tóxicos. Me pregunto si es que de ese episodio, o sea, ya dijeron que hay algunos problemas que se repiten hace 7 años, pero me pregunto si es que después de ese episodio los tratos y las condiciones de zonas privadas de libertad cambiaron, o el trato de Gendarmería hacia ellos. ¿Hubo algo que les remeció en sus conciencias o en el sistema a partir de ese hecho? ¿De la cárcel de San Miguel? Sí. Tienen un teléfono directo a bomberos. Sería todo lo que yo podría decir que cambió. Ay, el director de esa cárcel ahora como que es director de otra cárcel también, ¿o no? Como que algo sí había leído, que además lo ascendieron. Eso no... Eso lo hablan respecto a Cristian Albial, que es el director nacional de Gendarmería en este momento. En este momento para él era no sé si era el alcaide o el jefe operativo, pero tenía un puesto de mando cuando fue el incendio. Qué vergüenza, no sé, qué frustración, en verdad. Oigan, y antes de este capítulo, obviamente, nosotras también investigamos y qué sé yo, y me di cuenta que desde la entrada en vigencia de la ley 20.000, que sanciona el tráfico de drogas, entre el 2005 y el 2012 la población penal femenina pasó de 2.322 internas a 4.622, o sea, casi que creció en un 100%. Les quería preguntar, ¿cuál es la relación entre el ser mujer y el tráfico de drogas? Y ahora para pasar un poco más a la variable de género de esta entrevista. Todo que ver. La mayoría de las mujeres que están adentro, que están cumpliendo condena efectiva,
es porque son delitos relacionados a droga, que puede ser tráfico o puede ser porte, y se produce por un efecto, digamos, social y criminológico, que dice relación con mujeres que son madres de familias uniparentales, en donde tienen que no solamente, digamos, encargarse de los hijos, sino que además llevar el sustento que tienen a su hogar. Entonces, esto hace que se produzca un círculo delictivo, en donde evidentemente el derecho penal funciona solo agravando las diferencias sociales que existen con esas mujeres y las posibilidades que tienen de salir de ese círculo. ¿Por qué? Porque evidentemente, primero cuando entran al sistema penitenciario, las mujeres tenemos todas una triple sanción. O sea, no solamente somos responsables de un delito, sino que además seguramente somos malas madres, seguramente somos malas esposas, y además no solamente tenemos a hijos que quizás vamos a poder perder que están afuera, sino que además corremos el riesgo de quizás tener hijos adentro con nosotros, que a mí me pasa que hay algo que me sorprende mucho, que de repente otras mujeres dicen como, bueno, es que yo entregaría a mi hijo, y a mí me parece súper raro que alguien diga eso, es como que no está nunca en su posición, o sea, tú evidentemente quieres estar con tu hijo o hija donde creas que esté, porque seguramente tú eres la que cree que va a estar más capacitada, digamos, para cuidarlo, porque siempre ha sido así. Porque entonces, es tu hijo, pues. Porque es tu hijo, o sea, y seguramente no tienen otro apoyo y todo el cuento. Entonces, se produce ese problema. Además, las mujeres son las que reciben menos visitas porque somos las mujeres las que visitamos. Entonces, las mujeres además no reciben visitas cuando están durante su encierro. Se han hecho, que incluso en la organización hemos hecho algunas, tratando entrevistas respecto y trabajos que nos han ayudado, digamos, otras organizaciones sobre mujeres y cárcel, y es impactante el mayor problema que tienen, el mayor miedo que tienen, que es el pérdida del vínculo que tienen con su familia. Porque las mujeres dentro de la cárcel lo único que hacen es su vida para afuera. O sea, todo depende de qué está pasando afuera, de qué está haciendo su hijo afuera, qué está haciendo su mamá afuera. Entonces no viven ellas una vida ahí adentro. Es peor las que tienen los hijos adentro, porque ahí la calidad de mujer la pierdes absolutamente. O sea, las secciones maternas infantiles son secciones en donde todas tienen camas de la mini, rosada, colgadas con, no sé, de estas cuestiones, que no tengo guaguas y no cacho mucho, pero estas cuestiones, móviles de bebés. Móviles de bebés colgando y cosas así, en donde evidentemente ni no te puedes desarrollar como mujer. Y después sales de la cárcel, y como la cárcel no produce la reinserción que evidentemente todos ojalá quisiéramos, llegan al mismo lugar, a la misma situación económica que llegaba ahí antes, y con la misma persona que te ofrece vender, comportar la droga. Y yo le voy a tener que pedir perdón a mi mamá, pero una vez le pregunté, le diría, ¿qué eres tú si salís de la cana? Y te dice, y es la misma. Y te ofrecen 500 lucas por guardar la droga, y me tenéis a mí de 3 meses de edad. Y mi mamá me dijo, que la guarda. ¿La guardáis, mamá? Y termina siendo reincidente, pues, y reincidente es pena más alta, entonces termina siendo un círculo, como digo, de delitos, en donde en realidad la forma de cortar el delito es brindar apoyo a quien efectivamente ha sido vulnerar sus derechos más que vulneradora. Claro, la maternidad finalmente es una presión más que tienen las mujeres para, como el hecho de que tengan que cuidar de sus hijos y del otro, finalmente, promueve la reincidencia. Pues. Claro, y además tenemos que aceptar, queramos o no, que vivimos en un mundo capitalista, y al final también es importante para cualquier persona en cualquier situación económica no solo sobrevivir, sino que también vivir bien al final. Y efectivamente, si es que vender o portar la droga te hace la diferencia entre no solamente darle comida, sino que quizás también darle un triciclo, o comprar los cuadernos que quiere mi hija, puede significar eso. Me parece que también es un poco moralista exigir tanto, así como lo que sobrevivas y punto. O sea, todos somos humanos y estamos viviendo en este mundo en donde tú no aprendes la tele y lo importante es qué es lo que adquirís. Eso que decía ahí, que pierde como la dimensión de mujer dentro de las cárceles, sobre todo las mujeres que son mamás, como que solo son mamás, nunca más son mujeres. Como que no solo comparten el espacio con 8 mujeres más en la misma situación, sino que se reducen solo a eso, a ser mujer, a la cama de mini, a ser cuidadora,
como ni cagando ahí podéis masturbarte o podéis pensar en otra dimensión de una expresión humana, no sé, ni cagando. O sea, y el problema es que no solamente no eres mujer y solo eres madre, sino que no eres mujer y además eres mala madre. Claro, hoy tienes a tu hijo o a tu hija ahí. Y en esa misma línea, ¿en qué sentidos se vulneran los derechos del niño y la niña por el sistema carcelario? Bueno, nosotros el año pasado, desde la organización, desde LEASUR, estuvimos trabajando o fuimos como aporte dentro del trabajo territorial que hacemos de unos en el CP, que fue una investigación porque reflejaba cómo era la privación de libertad de las madres con sus hijos. Y, por ejemplo, una de las preocupaciones que tenían las chiquillas era de que, si bien ya están cumpliendo condena y están sufriendo todo el tema del encierro, esto también se veía reflejado en la vida y en la cotidianidad de los niños, porque estas mismas unidades infantos maternales, si bien tienen una cama de mini, tienen móviles, la vida del niño es en base al encierro, de lo que pueden ir al jardín de Junji, que está dentro de la unidad, pero más allá los niños no participan de talleres, viven con el mismo horario de encierro, desencierro. De hecho, la primera palabra que dicen los niños adentro es cabo. Cuando afuera nosotros estamos acostumbrados a que sus primeras palabras sean mamá, adentro es cabo. Y sentir la jerarquización entre la madre y lo que es la funcionaria de gendarmería. O sea, la mamá le puede decir, mi amor, ven, vamos, camina, y ellos nada, pero viene la funcionaria y dice, ya chiquillos, hay que encerrarse y esas cosas, y ellos entienden la jerarquía. Entonces, los niños pasan a estar privados de libertad y a perder también todo este montón de derechos, igual que sus madres. Lo mismo pasa con el tema del acceso a la salud. Cuando los niños tienen complicaciones que no se pueden ver dentro de las unidades penitenciarias, el niño tiene que salir al exterior a un hospital de la calle, por decirlo así. Y ahí la madre no lo puede acompañar, entonces ya la madre no es la que se preocupa de que si está bien atendido, si le dicen al doctor cuáles son los síntomas reales que presenta. Es la funcionaria la que sale hacia el exterior con el niño, si es que no lo puede retirar un familiar o un contacto que tenga la interna dentro de la unidad. Entonces, el bienestar de los niños, más allá del derecho que tienen, se ven totalmente vulnerados. Ahí la Cote le podría hablar específicamente cuáles son la ponderación o qué derechos se ven más vulnerados que otros, pero la condición de ellos es bastante difícil y precaria, igual que sus madres, pero por lo menos se hace la ponderación, yo creo, y se prioriza el tema del vínculo infanto-maternal, que dentro de los 2 años es súper importante el apego, que hace que para las madres, incluso con todos estos temas en contra, sea igual una linda posibilidad de estar con ellos, por lo menos durante esos 2 años. Oye, pero una aún pregunta. así se vulnera como este vínculo, a pesar de como que se mantenga la intención del apego, igual se vulnera el vínculo, como por lo que decía recién, como que esta jerarquización de funcionarios de gendarmería versus la madre, o como que ellas sean las que los acompañan a hacer como sus visitas médicas, como que igual se rompe el vínculo. Exactamente, los niños toman o adquieren una prisionización como interna que viven todas las personas que están privadas de libertad, que empiezan a tomar o a adquirir cierto hábito que viven las personas privadas de libertad. Y esto los niños desde muy chiquititos lo empiezan a adquirir. Entonces, igual ahí tiene como unos roces con el tema del apego, pero podríamos decir que los niños como institucionalmente pasan a ser como los últimos escalafones, o sea, tanto ya sea los niños que están en el Sename como los niños que están con sus madres en estas unidades, y que también se toma de que son población de riesgo, en las unidades los niños se enferman, se contagian, entonces es complicado. Recordamos que estamos con Valesca Orellana y María José Peña, que son de la
la directora territorial y la directora técnica de la ONG LEASUR respectivamente, que es una organización dedicada a la defensa y promoción de los derechos de las personas privadas de libertad. Oigan, yo les quería preguntar cómo enfrenta, como volviendo un poco atrás, cómo enfrenta nuestro sistema penitenciario la maternidad de quienes se encuentran privadas de libertad, como, no sé, por ejemplo, desde... ¿Qué hijos son los que califican para estar con ella? ¿Esto es un beneficio o es un derecho? ¿Tienen que pedirlo? O no sé, o también yéndonos un poco a la ley Sayen, si nos pudieran explicar o contar sobre eso. Ya, bueno, que las madres tengan a sus hijos adentro del recinto penitenciario es un derecho. Ahora, creo que hay que definirlo bien y decir que es un derecho que está súper mal ejercido por las condiciones que se dan. O sea, es un derecho, pero que como está actualmente, pareciera que es como una especie de beneficio que se da en unas condiciones paupérrimas y que prácticamente igual tenés que agradecerlo porque estás con tu hijo. Eso es lo primero que yo creo que hay que cambiar, en todo caso, empezar a hablar bien de derechos y entender cómo se tienen que ejercer, que se tienen que ejercer de la manera correcta, digamos. Porque yo personalmente, como soy abogado, siento que si es que un derecho no te lo dan de la forma que se tienen que ejercer, es lo mismo que no te den el derecho. Claro, así que, si tenéis que pedirlo y como postular, ya no es un derecho. Exacto, y menos si es que cuando te lo dan es con unas condiciones que en verdad hay que estar decidiendo si como poniendo sobre la balanza estar con tu hijo y que pueda que él tenga este problema con los vínculos que hablamos o más riesgo de enfermedades, entonces es un problema, es un derecho pero es un problema. Uh-huh. Actualmente todas las mujeres que están privadas de libertad pueden tener a su hijo dentro de la cárcel, pero tienen límites de edad, o sea, tienen que estar hasta los 2 años, de máximo. Ley Sayen lo que quiere hacer es 2 cosas. La primera es sacar a los niños y a sus madres de los recintos penitenciarios. ¿Por qué? Porque, por lo que todos estamos hablando, el sistema penal no está hecho, ni su objetivo, ni su misión, ni su estructura, ni cómo funciona en la práctica, está hecho para recibir niños o niñas y para generar el vínculo que se requiere, digamos, para que esos niños o niñas puedan desarrollarse normalmente con sus madres y que sus madres tengan derecho a vivir su maternidad también de la forma en que todos creemos que tiene que ser ejercida. El fondo es lo que ya también estábamos hablando, que finalmente significa como ejercer bien tu derecho y evitar todo el problema que se refiere al encierro. Sobre todo el encierro en los niños. Lo que decía la Val en un momento sobre los efectos del encierro es cuático. En la UNICEF hay estudios que dicen que incluso los niños cuando son institucionalizados se les generan situaciones de conducta más violentas con las que incluso entran. Eso produce el encierro, produce alienación, produce estigmatización, no te dan los derechos que en realidad necesitas para poder desarrollarte bien, etcétera, etcétera. Entonces lo que hace Ley Sayen es decir, mira, tenemos un problema con la maternidad porque es un derecho que tiene que ser bien ejercido, y tenemos el problema con las mujeres que llegan a la cárcel, que la mayoría de las veces la razón es efectivamente esta familia uniparental. Entonces lo que estamos haciendo es cargarle la mano a una situación que finalmente es parte del patriarcado, porque en realidad que las mujeres seamos las que nos preocupamos de los hijos y los hombres no existan es un tema también patriarcal, más allá de que uno está feliz de tener o no tener a su hijo, porque también puede ser que yo no tengo por qué estar siempre feliz de ser madre. Claro. Entonces, bueno, es un tema patriarcal, efectivamente, pero es un tema patriarcal que por eso LEASUR se quiso hacer cargo, porque nos ha pasado mucho que nos dicen, bueno, ¿y por qué no los hombres? Porque los hombres no tienen la carga patriarcal que tenemos las mujeres, que es que efectivamente, o sea, hijo a falta de apoderado, el apoderado es la madre, no es el padre. Y siempre ha sido así, y seguramente por muchos años vamos a tener que luchar hasta que efectivamente exista una carga real de ser padre o madre, equitativa. Ley Sayen entonces lo que propone es cambiar la pena, es decir, que las mujeres que están adentro cumpliendo y tienen hijos, incluso le aumentamos la edad, menores de 3, no solo de 2, puedan salir con sus madres afuera. ¿Esto en qué se basa? Se basa en todo lo que estamos diciendo y además no lo inventamos nosotros, sino que existen tratados internacionales que Chile ha ratificado y que dicen en relación con la primacía del derecho de los niños y el bien superior de estos y también, digamos, al derecho de las madres a ejercer bien su maternidad. Y además, porque en otros países se da efectivamente que existen cierto tipo de medidas o que existen condiciones mejores, por ejemplo, en cárceles europeas que son muy buenas, los niños, las madres están recluidas
los niños viven con ellas, pero ellos no están recluidos y pueden salir y entrar y van al colegio y estar con ellas hasta los 14 años, porque efectivamente el recinto penitenciario da todo lo que necesitan, cuestión que no pasa acá. Y nace específicamente de violencia, yo diría, absolutamente misógina, que se produce, digamos, con Lorenza Cayuán, que tiene que parir engrillada, además con funcionarios hombres que la asisten, ninguna partera, y la niña se llama Sayen y por eso le pusimos así, para demostrar un poco, para visibilizar un poco qué era lo que le había pasado a Lorenza. Y una comunera mapuche además, o sea, también es como una doble o triple discriminación. Y el sistema penal le ha jugado chueco a la comunidad mapuche desde sus inicios, o sea, se creó una ley terrorista solo por ellos, cuando en realidad yo no puedo creer que hablemos de terrorismo, pero evidentemente, claro, tienen una discriminación, tienen una persecución, y además le ocurre esto. Bueno, la idea de Ley Sayen efectivamente es que ellas puedan cumplir en libertad, con medidas, la idea es implementarlo, digamos, de la mejor manera posible. Se ha tratado de implementar, por ejemplo, que sean casas especializadas o que sean dentro de su hogar. Eso también, evidentemente, debería depender de caso a caso. Como dije antes, en una de esas, tampoco el apoyo que se le tiene que dar afuera a la mujer para que pueda, digamos, salir de ese círculo, quizás pueda significar estar en una casa, pero en donde efectivamente no esté recluida como está en un recinto penitenciario, sino que pueda vivir una maternidad como corresponde. Eso. ¿En una casa de protección como la del Sename? Ojalá que no, porque el Sename es muy paternalista. El Sename es muy paternalista. Al menos yo considero que el problema de todos estos sistemas carcelarios o algo así es que finalmente dan lo que creen que tú necesitas sin en verdad fijarte en lo que tú realmente necesitas de acuerdo a tu condición. Claro. Entonces, esos sistemas de protección a mí tampoco nunca me han gustado. Además, se produce un problema entre la sanción penal y las herramientas que yo le quiero dar al sujeto respecto a reinserción, porque si yo solamente estuviera pensando en herramientas, en una de esas haya un caso de excepción en donde esa persona tendría que quedarse toda su vida porque en realidad nunca va a tener las herramientas necesarias para poder adaptarse a la sociedad. Y la sanción penal no es eso tampoco, tiene que tener un límite. Y el límite finalmente es el delito que cometiste o la gravedad o el carácter del mismo, con todo lo que implica eso, atenuantes, agravantes y todo lo que se ve, digamos, en el sistema penal. Oye, y en esa misma línea, ¿es posible hablar de reinserción social en Chile, considerando las condiciones del sistema carcelario, la infraestructura, las condiciones de higiene, el aislamiento, la baja posibilidad de tener trabajo después? Yo creo que no es muy factible o posible la misión que debiesen tener las cárceles, que es la reinserción social, partiendo porque la reinserción se ve como un beneficio, no como un derecho. Entonces, el acceso que tienen a plantas como laborales o educacionales para los internos es de acuerdo a si tienen buena conducta, muy buena conducta y el tiempo de cumplimiento que les quede. O sea, una persona que está a puertas de cumplir su condena o lleva más de la mitad del tiempo con buena conducta, tiene más posibilidades de acceder a talleres de oferta educacional, técnicas y esas cosas, que un interno que recién está comenzando. Y eso igual es terrible porque ellos debiesen empezar ya desde el primer día de cumplimiento, quizás con oferta de talleres laborales, de capacitación, escuela, colegio, que realmente le dieran insumos o herramientas a estas personas que el día de mañana salgan de la cárcel y puedan incorporarse al mundo laboral. Pero adentro, como les digo, se ve como un beneficio, por lo tanto, y de hecho el índice que cuenta Gendarmería de inversión para la reinserción es básicamente cerca del 1%, un poco más del presupuesto que tiene Gendarmería. Y lo demás, la oferta de que los internos tengan talleres, capacitaciones, es por lo que la misma familia les aporta en insumos o materiales para que ellos comiencen como un taller o un emprendimiento. Y esto es mucho peor en las mujeres porque al interior de los recintos penitenciarios femeninos la oferta sigue contribuyendo a un modelo de género que son básicamente como trabajo donde la mujer cumple un rol terciario en la producción, que son tareas como de envasar ciertos artículos o productos, y en los recintos donde son unidades penitenciarias masculinas, pero que tienen secciones femeninas, la capacidad laboral y
técnicas se la llevan los hombres, entonces a las mujeres nuevamente se les otorgan menos herramientas para poder capacitarse y el día de mañana encontrar un trabajo, volver a tener un empleo y quebrar este círculo que es volver a tener a las mujeres iniciando actividades que tengan que ver con venta de drogas y la ley 20.000. Pero y fuera de las cárceles es posible hablar de reinserción social. Lo pienso por lo que dijiste, que la reinserción se piensa como con condicionantes, como que uno tiene que merecerlo, más que estar garantizado como un derecho. Fuera de las cárceles, ¿esta visión es la misma? Mira, fuera de las cárceles yo podría decir que hay un trabajo importante. El tema de la reinserción no es abundante de manera institucional, sino que nuevamente organizaciones de la sociedad civil cumplen un rol importante contribuyendo al trabajo que se hace en las cárceles. Yo he podido ver trabajos de otras organizaciones como Paternita, Fundación Dimas, que contribuyen a la reinserción social, ya sea flexibilizando un poco los criterios, porque Gendarmería dice no, pueden postular las personas que tengan esto y estos requisitos, pero las organizaciones son más flexibles, toman a personas que a lo mejor tengan factores de riesgo más altos. Paternita hace un trabajo muy importante también con muchas mujeres, parte de la dotación como la planta de internos con los que trabajan. Fundación Dima está emprendiendo con internos, contratando en la empresa de venta de agua. Está contratando solamente a personas que tengan antecedentes. A mí me pasa un poco que cuando hablamos como de reinserción adentro y afuera de la cárcel, creo que el problema es la cárcel. O sea, la cárcel no es de solución, porque al final lo que habla la Vale, que habla sobre estos programas de reinserción, o sea, da lo mismo que esa persona hubiese estado encarcelada o sin privada de libertad 1 mes o 100 años, porque en realidad el trabajo que está haciendo es el que está afuera. Entonces, el problema es ese, el problema es que la sanción penal privativa de libertad no te va a producir jamás un beneficio que sea que camina en la reinserción. Lo que te produce la reinserción es un programa que puede ser incluso dado en un medio libre. El problema es que nosotros tenemos pensar la sanción penal siempre como la cárcel. Pero claro, ojalá todos tuviéramos clases de ética. Y buena. Claro. O sea, al final la reinserción social y la reinserción laboral no se da por estar encerrado, se da porque te dan programas o talleres en donde te enseñan tanto herramientas que te sirven en tu medio laboral, como también estos programas que son como conductual, no me acuerdo cómo se llama, no voy a meter la pata con eso, pero que tienen que ver tanto como con tus herramientas personales, así como con las cosas que te enfrentas cuando llegas a tu medio. O sea, yo era violento, por ejemplo, si cometí un delito violento, o yo salí, quizás el ambiente que estaba yo era violento y necesito una herramienta psicológica para poder llevar eso a cabo. Y eso no se ve con la privación de libertad. Eso no me lo va a dar la privación de libertad, esa solución. Claro. Hace un par de semanas nosotros estábamos grabando un capítulo sobre discapacidad y hablamos sobre la ley de inclusión laboral para personas con discapacidad. En Chile no existe algún programa o alguna ley que, por ejemplo, obligue a las empresas de, no sé, más de 100 trabajadores a contratar a una persona que tenga, entre comillas, como los papeles manchados, que haya estado en la cárcel. Existe actualmente un proyecto que se llama Proyecto Más R, que es del gobierno, que tiene que ver como con empresas y todo el cuento. También existía Proyecto B, que no es del gobierno, pero que también hablaba con menores y son empresas que son como empresas B que entregan. Ahora, obligación no hay, y tan poca obligación hay, como que, por ejemplo, a mí me parece una brutalidad, y creo que es algo que debería cambiar, que hayan empresas que trabajen con internos en los recintos penitenciarios, pero que afuera no reciban a gente con antecedentes. Entonces, ahí me está diciendo que lo estoy absolutamente en contra, porque seguramente lo está haciendo por un beneficio que le sale más barato. Claro. La mano de obra en el recinto penitenciario te sale más barata. Ahora, también pasa, por ejemplo, que yo conozco talleres que se realizan solo dentro de la cárcel, dentro de recintos penitenciarios, y que resulta que, por ejemplo, la persona que realiza el taller tiene a un interno o una interna que realiza muy bien su trabajo, y cuando sale, ese interno o esa interna no puede ser profesor de ese taller porque tiene antecedentes penales. Entonces es una contradicción, pero sí desde su inicio. Para ir cerrando ya, ¿por qué crees que es necesaria una ley de ejecución penal y cómo funcionan las cárceles en Chile sin ella? Las cárceles funcionan, en definitiva, a través de unos reglamentos penitenciarios. El reglamento no tiene la misma fuerza que una ley, lo que permite efectivamente que sean modificables o que no sean, o que no permita la homologación
de ciertos criterios a través de todos los recintos penitenciarios. Eso en la práctica, ¿qué significa? Que tienen un reglamento que regula lo muy básico. Por ejemplo, hay derecho a visitas, pero en realidad cómo se realiza la visita, en qué condiciones se realiza la visita, quién tiene derecho a visita, lo va a señalar el mismo alcaide en cada recinto penitenciario, el jefe de la cárcel, por decirlo así, a través, digamos, de instrucciones que él imparta y que básicamente él considere o no considera adecuadas. ¿Eso qué significa? Que no existe un control a través de los órganos jurisdiccionales, como por ejemplo los tribunales de justicia, que ellos también están encargados de la ejecución de la pena, no solamente de condenar, sino que también de la ejecución. Y no tienen un control legal, un control que esté homologado y que pueda, digamos, implantarse a todos los recintos penitenciarios dentro del país. Por eso es importantísimo tener una ley penitenciaria. Y el segundo tema es que hay muchas cosas de las que no se ha hecho cargo en este reglamento, que básicamente es un reglamento muy práctico y que por lo tanto tiene que ser, digamos, llevado a ley. Y eso también me refiero, por ejemplo, a los derechos que hemos estado hablando. O sea, derecho a ser madre, debería existir una ley que dijera, oye, tú tienes derecho a ejercer tu maternidad. Y ya partiendo con, al menos declarar ese derecho, tú ya puedes, digamos, dentro del recinto penitenciario exigir que el derecho a la maternidad se dé de la forma que corresponde. Y eso también, por ejemplo, puede ser con la violencia sexual que viven las mujeres, o con la violencia laboral que viven las mujeres dentro de los talleres y todo. Entonces, es súper importante la ley de ejecución penal, es la única forma que se tiene de controlar las medidas que toma Gendarmería y de homologar la ejecución de las penas. Eso es súper importante. Perdón. Eso es súper importante, como decía la Cote, porque por lo menos nosotros en la práctica, que hacemos un trabajo en terreno y nos damos cuenta de la realidad de cada cárcel, nosotros comúnmente decimos cada cárcel es como un país distinto, porque por lo mismo funcionan, encuadran algo básico, como por ejemplo la visita, pero las visitas son distintas en cada recinto penitenciario. Ahora lo hemos visto, por ejemplo, cuando hablábamos de la contingencia, la activación de protocolos para enfrentar la pandemia, también se ve de que hay un cierto desorden entre cómo funciona Gendarmería y el poco control y fiscalización y homologación de que fuera institucionalmente, que sea tomado por Gendarmería a nivel como nacional y un poco más ordenado y más controlado. Lo que hace que pequeñas cosas así hagan, pero urgente, una ley de ejecución penal. Mira, incluso como para dar un dato durísimo que tiene que ver mucho con coronavirus y cárcel, nosotros estuvimos hablando con Gendarmería directamente a través, digamos, de una red o varias instituciones de la sociedad civil que estén interesadas y encima de todo el tema que tiene que ver con coronavirus y cárcel. Logramos hablar con Gendarmería. Gendarmería ha sacado oficios que se refieren a protocolos de higiene, de traslado, de aislamiento, de tratamiento, de diagnóstico, de control de la población penitenciaria, y nos pasó que un día, saliendo de una reunión, donde estaba toda la red de cabildos penitenciarios con Gendarmería, donde nos dicen que efectivamente las visitas no se van a realizar por el tema de COVID, que fue después de que los internos ya habían dicho, y sí se van a hacer las encomiendas. Al otro día, en el centro femenino de San Miguel, no estaban recibiendo las encomiendas. Ese es el nivel de poca homologación que existe, digamos, incluso entre la cabeza de Gendarmería y los recintos penitenciarios. Y la arbitrariedad también, pues. Y todo actúan sobre la marcha. O sea, por ejemplo, hoy día pueden estar recibiéndose encomiendas y mañana ya no se están recibiendo encomiendas, o mañana está ingresando cierta cosa en cierto horario y mañana no. Entonces eso también por lo menos ha sido que sea caótico en estos momentos de crisis, sobre todo con el estrés que está teniendo la población penitenciaria, haya este descontrol informativo, que eso fue, como decía la Cote, lo más chistoso, que aparecían recintos al otro día con carteles de no se están recibiendo encomiendas. Bueno, y incluso hubo un problema porque la información incluso que se estaba dando a las mujeres de San Miguel, creo que fue, ¿vale? O San Joaquín, que estaban diciendo que les iban a quitar a los hijos. Eso pasó la primera semana de coronavirus y se tuvo que desmentir por Gendarmería y todo el cuento. Ahora, el problema de la desinformación es grave, adentro de la cárcel y afuera. O sea, todo es secretismo y todo es contradictorio. Entonces, hace 2 días atrás también nos pasó que los reclusos de Santiago 1 pensaron que se los iban a llevar todos de módulo, era un módulo de conducta, y al final también lo desmintieron, pero en realidad
lo que estaba pasando en la interna y la información que nosotros llegamos es que los habían hecho ordenar sus cosas. Entonces tampoco es algo que estén inventando adentro. O sea, algo pasa, algo que no sale fuera de los muros, que queda ahí, que es desmentido a veces, pero que son circunstancias muy extrañas, por decirlo así. Claro, además igual es complejo porque como que, por ejemplo, en los medios de comunicación, ¿quién va a salir? Va a salir como un Paco a decir lo que pasó con su versión, porque no van a llevar a alguien, a un recluso, ¿cachai? A explicar qué había pasado con el motín, por ejemplo, cuando decían que habían gendarmes heridos y no sé qué, como ya puede ser, pero como que es muy manipulable la información cuando solo una de las partes puede entregarla, ¿cachai? Sí. O sea, no solamente una de las partes puede, sino que además yo estuviera interna en un recinto penitenciario y no doy ninguna información, pero jamás, pues porque son las personas que me están dando la cama y la comida. Claro. O sea, además está en un nivel de vulnerabilidad en el que tampoco te permite, digamos, exigir tanto. Estoy a merced de alguien, encerrado a merced de alguien, por vasto tiempo. Y más encima, si cometen algunos abusos los gendarmes, como que están sujetos al mismo reglamento de los mismos gendarmes, ¿o no? Como que son ellos los que ven la responsabilidad que podría tener. Se pueden presentar denuncias cuando se cometen delitos, igual que, digamos, en cualquier parte, pero claro, los sumarios que existen son efectivamente sumarios como en cualquier organismo público que lo hace la misma entidad, entonces pueden tener efectivamente una suerte como de que es juez y parte y se pueden producir ese tipo de problemas, más allá además de la cifra negra de no denuncias que existen, que yo creo que es la más importante. Claro. Sobre todo porque dentro de los muros es súper difícil investigar, corroborar información. Yo creo que es por la misma formación que tiene como Gendarmería, que es como una institución que sí debiese propender a la reinserción y a la rehabilitación. Es una institución sumamente militarizada, por decirlo así. Por lo tanto, los comportamientos que tienen, el acceso a la información, cómo lo ven, es sumamente cerrado para investigar cualquier cosa. Y nosotros lo vemos eso día a día. Por lo tanto, hace sumamente importante y necesaria que haya una fiscalización interna, externa, un control, como incluso se ha dicho con Carabineros. O sea, son instituciones que tienen una independencia muchas veces que caen en arbitrariedad y un montón de problemas más. Claro. Son casi incuestionables, es verdad. Uy, wow, Cote y Valesca, de verdad, muchas gracias como por toda la información que nos dieron. Estoy así como como ni siquiera procesándolo todo. De verdad, muchas gracias. Siento que es un capítulo y una entrevista muy intensa. Y eso, muchas gracias por participar con nosotras, con Copadas. Con esta entrevista ya vamos cerrando. Y eso, gracias, y ahora nos despedimos para que... Quizá pueden dejarnos sus redes sociales o algo así para que la gente siga su trabajo. Ya. En Instagram nos llamamos Leasur ONG, en Twitter nos llamamos Leasur ONG y en Facebook igual. Súper invito. Tenemos página web para que nos sigan y eso. Y ahora estamos, bueno, importante, presentamos un recurso de protección recién, que ojalá salga positivo para la gente de la Torre Puente Alto, para que se tomen medidas por Gendarmería, digamos, a las que se comprometieron y no han revisado. Yo agradecida por la invitación de haber participado en este espacio y me gusta que la gente se cuestione hoy en día la cárcel, sobre todo porque por las cuarentenas estamos encerrados, vivimos niveles de ansiedad y lo que pasan los privados de libertad diariamente. Claro. Así que eso. Para reflexionar. Ya, sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, que estén bien. Chao, besitos. Chao. Así termina un nuevo capítulo de Copadas, tu espacio seguro. Acompáñanos todas las semanas para reflexionar, conversar y tirar la talla entre amigas.